Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Seguimos saboreando la alegría de la resurrección en este cuarto domingo de Pascua. Esta mañana escuchaba las noticias donde decían que un grupo de expertos de Singapur pronostican que hasta septiembre será totalmente desterrado el coronavirus aquí en México. Bueno, pues ya me estoy yo saboreando el grito del 15, ¡Viva México!, con un buen tequila, dándonos todos un buen abrazo. Bueno, pues hoy el grito, por decirlo de alguna manera, de alguna forma, de los cristianos es aleluya, aleluya, alégrate porque Cristo vive y vive en tu corazón. Además, este cuarto domingo de Pascua es muy especial porque es el domingo dedicado al buen pastor. Como verás, en el Evangelio se recoge un pequeño fragmento del capítulo 10 del Evangelio de San Juan, que lo dedica enterito a la figura del buen pastor. Y por eso mismo, en primer lugar, al ser un día dedicado al buen pastor, la Iglesia aprovecha para rezar por las vocaciones sacerdotales. Me acabo de enterar de 3 amigos que se ordenan sacerdotes el próximo año, 3 personas de aquí, de Guadalajara. Pues vamos a pedir por ellos, vamos a pedir por todas las vocaciones sacerdotales para que Dios nos mande muchas vocaciones que nos hacen mucha falta. Jesús, danos sacerdotes santos, entregados, alegres y muy enamorados de ti, que nos transparenten a ti, que eres el único y buen pastor. Y el Evangelio sigue diciendo, en aquel tiempo dijo Jesús, mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen. Y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Bueno, pues en este brevísimo Evangelio, Jesús nos está invitando a conocerle más, y para conocerle más, Jesús nos está dando la clave. Como cuando estás a punto de encontrar el tesoro, te dan la clave para llegar a él. Jesús focaliza el canal de transmisión entre las ovejas y el pastor. Ese canal que permite a la oveja reconocer al amo, que es su voz. Mis ovejas escuchan mi voz. Escuchar la voz de Jesús para conocerle más. Y es algo que sucede también día a día. Por ejemplo, cuando configuras tu teléfono para que reconozca tu voz. Es decir, pues tú hasta te diviertes, ¿verdad?, diciéndole a Siri, si es que tienes un iPhone o el teléfono Android también tiene algo semejante. Le preguntas lo que quieras, que te busque en internet, que te ponga música, que te abra una aplicación, que te diga si va a llover. Y en el Evangelio Jesús nos está diciendo, mis ovejas escuchan mi voz. ¿Ves? Igualito que el celular, pero claro, esto es mucho más profundo, ¿verdad? En parte, la ciencia pues ya ha desarrollado aplicaciones de reconocimiento de voz, pero lo tienes que configurar primero, ¿verdad? Y Siri, o como se llame, pues te pide varias veces que le digas en voz alta una serie de frases hasta que efectivamente acabe reconociendo tu voz. Y salvando las distancias, en el alma sucede lo mismo. Para que yo me configure contigo, Jesús, primero tendré que escucharte, saber qué dices, saber qué haces, para poder después reconocerte, para saber que eres tú. Y claro, escuchar implica escuchar con atención, no que te entre por un oído y te salga por el otro, sino que se quede en nosotros, que lo guardemos en el corazón y sobre todo que lo pongamos en práctica. Es decir, escuchar a Jesús, escuchar a nuestro buen pastor, en su sentido más profundo, implica llevar a cumplimiento aquello que es escuchado. ¿Sí? Aquello que Dios me dice. Y así es como voy conociendo cada vez más a Dios. Porque en el fondo, pues la vida se transmite con la vida. El conocimiento de Jesús no es un conocimiento teórico, es un conocimiento que involucra a toda la persona. Se hace vida. No sé, por ponerte un ejemplo tonto, si nunca has probado una Krispy Kreme glaseada, pues en algún momento lo tienes que hacer, ¿no? Son una cosa deliciosa.
Y sería como muy difícil que yo te intentara explicar a qué sabe una Krispy Kreme glaseada, ¿no? En cambio, mejor te digo, ¿por qué no la pruebas? Y cuando tú experimentas personalmente lo rico que está, pues entonces ya podemos estar en sintonía. Pues lo mismo sucede con las cosas de Dios. Uno conoce más y mejor cuando vive la experiencia, cuando vive la vida de Cristo y no solo la conoce, por decirlo de alguna manera, de manera teórica, sino con su vida. Y ahora llega la pregunta clave. ¿Y dónde escucho yo a Jesús para poder conocerlo más? Y la respuesta es sencilla, en el Evangelio. Allí estás tú, Jesús, tú allí nos hablas, a ti te encontramos en el Evangelio. Claro que te encontramos en la Eucaristía, pero para poder entender el significado más profundo de la presencia de Cristo en la Eucaristía, necesito leer el Evangelio. Por eso yo te propongo que leas cada día un ratito el Evangelio, 2 o 3 minutitos, pero no solo leer, sino sobre todo intentar meterte, como decía San José María, como un personaje más. Ver qué es lo que Jesús te quiere decir en cada escena concreta que has leído, porque no lo dudes, Jesús te dice siempre algo. Porque el Evangelio está vivo, porque el Evangelio efectivamente narra algo que sucedió hace 2000 años. Un hecho histórico, podríamos decirlo, pero no solamente eso, sino que el Evangelio no ha terminado en el tiempo, porque se sigue reproduciendo en cada cristiano, en cada uno de nosotros, en ti y en mí. Pues vamos a decirle esto al Señor: Jesús, yo quiero escuchar tu voz, yo quiero vivir en mi vida tu vida. Y como sé que es un don tuyo, Jesús, te lo pido en esta oración. Jesús, mi buen pastor, quiero escucharte siempre. Quiero tener los oídos del alma siempre abiertos para seguirte cada día más de cerca. Hay una frase de San Pablo que dice: ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. O sea, esto es muy fuerte. Jesús vive en el alma de cada cristiano. Y si San Pablo decía esto porque le pasaba, porque así lo sentía, ¿por qué yo no lo voy a poder decir? ¿Por qué yo no lo voy a poder sentir? Jesús, yo quiero escuchar tu voz para vivir tu vida. Quiero vivir en ti, quiero que vivas en mí. Jesús, quiero encontrarte en el Evangelio, escuchar tu voz y seguirte de cerca, porque tú eres el buen pastor, porque tú eres el único modelo que yo quiero seguir, porque quiero conformar mi vida con la tuya. Hace tiempo leía una historieta que narraba una persona, pues que tiene que ver con todo esto que te estoy contando. Cuentan de un noble inglés que en su castillo organizó una gran cena con muchos invitados, y para la sobremesa el anfitrión contrató a un famoso actor que recitó varios textos de Shakespeare y después también se ofreció a recitar otros textos famosos. Y cuando terminó, un anciano sacerdote que estaba presente en aquella cena le preguntó si conocía el Salmo 23. Es el Salmo del Buen Pastor. Y el actor le respondió: sí, por supuesto que lo conozco. Y le dijo el sacerdote: ¿podría usted por favor recitarlo? Y el actor le dijo: sí, pero con una condición, que después lo recite usted también. ¿Cómo voy a compararme yo con este actor? Pero no tuvo más remedio que aceptar. Y el actor hizo una bellísima interpretación con una recitación perfecta. El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace reposar, hacia aguas tranquilas me conduce, reconforta mi alma, me conduce por sendas rectas, por honor de su nombre. Y bueno, siguió el salmo. Aquella poesía, como todas las anteriores, fue magistral y los invitados al final redoblaron sus aplausos. Y le llegó el turno al buen sacerdote, que tímidamente se puso de pie y empezó a recitar las palabras del Salmo con los ojos cerrados. Se lo sabía de memoria. Pero esta vez, cuando terminó, no hubo ningún aplauso, sino un profundo silencio. El actor también mantuvo ese silencio durante unos instantes y después se levantó y dijo: señoras y señores, espero que ustedes se hayan dado cuenta de lo que ha sucedido aquí y ahora. Yo conocía el Salmo 23 y he recitado el texto, pero este sacerdote, además de recitar el texto, conoce al pastor. Qué gran diferencia, ¿verdad? Uno conocía el texto, pero el otro conocía a aquel a quien se refería el texto. Uno sabía que había un salmo que hablaba de un pastor, pero el buen sacerdote conocía al pastor. Pues vamos a terminar así, dirigiéndonos a Jesús. Jesús, yo quiero lo mismo para mí. Quiero que seas mi buen pastor. Quiero conocerte cada día un poco más, que significa amarte cada día un poco más.
Jesús, quiero encontrarte cada día en el Evangelio para hacer de mi vida un Evangelio, para hacer de mi vida tu vida. Madre nuestra, Santa María, tú que eres la medianera de todas las gracias, de hacer como siempre hiciste tú, no solo escuchar la voz de Dios, no solo escuchar la voz del buen pastor, sino que la guardabas en tu corazón y la hacías vida de tu vida. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.